La discusión, grandes fortunas. Hemos preparado un especial que voy a decir, por supuesto el crédito lo hemos tomado prestado de un especial, de un informe que produjo Sobredosis de TV, que nos pareció muy buena síntesis para poder presentar un poco cuáles son las discusiones y los debates antes de meternos en lo que sucedió en el recinto del Congreso Nacional. Hola, soy Ricky. Sabemos quién eres. ¿Qué? ¿Y el helicóptero? Casi nunca llevo el helicóptero a la escuela. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería saber si podría jugar con ustedes. Van 5 a que te vence. ¿5? ¿Qué tal 10? De acuerdo, me parece excesivo, pero que sean 10,000. No son 10,000. Son $10. Ah, $10. Miren lo que me trajo también. Una Coca-Cola, papas fritas, 2 stickers de Toy Story que me compró el tío. ¡Ay, gente de mejor cumpleaños! Hay un elemento de concentración de la riqueza que es muy preocupante y que no es muy auspicioso en esa dirección. Los que más tienen que colaborar. El día martes se va a tratar en la Cámara de Diputados el llamado impuesto a las grandes fortunas. Yo le diría a Máximo Kirchner, a Carlos Heller, a Vallejo y a Cristina, que está detrás de esto, que agitan el proyecto del impuesto patria, que no subestimen la paciencia y la tolerancia de la sociedad, que no la subestimen. Porque un día millones de ciudadanos se pueden hartar. Porque un día millones de ciudadanos se pueden hartar. Grandes fortunas. Porque los que se oponen te van a tratar de confundir diciendo es a la clase media. ¡Mentira! Millones de ciudadanos se pueden hartar. Estuve haciendo algunas cuentas. ¿Quién va a ser objeto de este tributo? Y si vos tenés una casa, un auto y unos ahorros que incluso te permitan vivir una vida sin sobresaltos el resto de tu vida, te diría estás ni en el 10% del umbral para pagar el tributo. Primero, ¿qué son las grandes fortunas? Habría que definirlas, ¿no? Si vos tenés una mansión, una casa de fin de semana, un auto, una 4x4 y 2 departamentos de renta, estás muy lejos de pagar este tributo. Pero si vos tenés una mansión, una casa de fin de semana, otra casa de vacaciones en otra ciudad de la Argentina, un Audi 0 kilómetro, una BMW 0 kilómetro, un jet ski y 6 departamentos de renta, ¿sabés qué? Tampoco pagás el impuesto a las grandes fortunas. ¿Sabés qué? Tampoco pagás el impuesto a las grandes fortunas. Decirle hoy a un tipo que tiene 32.000 problemas, que encima tiene que pagar el impuesto, porque tiene la mala suerte de ser rica, ¿No estás de acuerdo con esta discusión que se está dando en el Congreso de un aporte extraordinario de las 9.000 personas físicas más ricas del país? No gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio y que tiene un poco más de patrimonio que el promedio. Daniel, 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí. No estamos hablando de grandes fortunas. La recaudación del aporte solidario, que sería cercana a los 300.000 millones de pesos, el Estado argentino solo a través de ATPI le invirtió más de 450.000 millones de pesos, largamente más de lo que recaudaría el aporte solidario, que aparte es un gesto de quienes mejor lo ha ido en la Argentina, también hacerlo para que entendamos que todos juntos y juntas es mucho más fácil. ¿Tú vives solo aquí? Bueno, en realidad vivo y no vivo. Vivo en mi casa donde tengo una colección interesante precolombina, así que... ¿Y este departamento? De vez en cuando... Mira. De vez en cuando lo habito acá. Cuando te dan ganas. Así es. Cuando yo me refiero a los poderosos del mundo, no me refiero a algunos semi-privilegiados que en este momento podemos soportar la pandemia por unos meses más. Me refiero a los que mueven la aguja. Claro. A los que hacen que la balanza sea tan desigual. Entiendo. A los que someten a la desnutrición a millones y millones de personas en el mundo. A eso me refiero. Lamentablemente, ya se sabe que la mayoría de la gente, para preservar los ahorros, tiene su dinero del exterior. Los hijos de puta no se sienten hijos de puta, Antonio. No se levantan a la mañana, se miran al espejo y dicen, pero mirá qué pedazo de hijo de puta que sos. No sienten ninguna culpa.
Eso para los giles como nosotros. En la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que nacen con ventajas, desventajas. Tienen que ayudar a establecer esos niveles de igualdad. ¿Qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. Una aberración. Es tan escandalosa la pobreza extrema como la riqueza extrema. Es tan escandalosa una cosa como la otra, porque están íntimamente relacionadas, porque hay gente que tiene más guita de la que puede consumir y hay gente que no puede consumir porque no tiene ni siquiera para la subsistencia. Entonces, un orden social más justo requiere que todos nosotros empecemos a plantear esto. ¿Hasta cuánto es legítimo acumular? ¿Cuánto es lo que una sociedad puede tolerar que una persona, por aprovecharse de su posición de poder, monopólica o lo que sea, tenga la capacidad de acumular recursos excluyendo a los demás? Naturalmente no puedo pagarle mucho porque estoy corto de efectivo. Como ve, este viejo edificio se está cayendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Vender un poco más de humo? ¿Hacerle creer a la sociedad que de verdad piensa en los que menos tienen? Votemos otro impuesto más de aquella gente que supuestamente es la que más dinero tiene. No parece un proyecto de solidaridad. Si siguen tirando de la cuerda, ya no habrá más empresas, ya no habrá más clase media y ya no habrá más sector privado al cual sacarle nada. Polémico impuesto a la riqueza. Lo hemos criticado, saben que nos parece que así no debe ser, el proyecto lo hemos dicho ya hasta el hartazgo. Nuevos impuestos que lo único que van a hacer es, por ahí, agravar más la situación económica o crear más desconfianza. No es un impuesto, es una contribución y la contribución es para muy poca gente que tiene muchísima plata. A mí me preguntan, ¿usted lo pagaría? Me encantaría. Pero me encantaría pagarlo, porque para pagarlo tengo que tener 200 millones de mangos. Yo los veo a los periodistas que los están defendiendo. Ustedes son empleados de esos millonarios y lo que le tiran son las obras. Hay momentos en que la responsabilidad social y el compromiso social debiera obligarlos a entender que es necesario que esta vez contribuyan, porque hace falta. Porque además es un aporte que tiene fines específicos. Y los fines específicos son todo destinado a los sectores más pobres y a los sectores productivos, que es un aporte extraordinario, que en verdad deberían hacerlo con un criterio con un criterio de solidaridad. Lo escucha Bill Gates, a la heredera de Disney. Dicen que en el mundo es una de las leyes más comunes, ¿no? A las grandes fortunas, sí. Yo creo que no tendría que ser una cuestión de debate. Primero que no es un debate, hay criterios y hay negativa de parte de los más poderosos a pagar un centavo, ¿no? O sea, hay una cuestión extorsiva y los que se encargan de hacer la extorsión son los grandes medios de comunicación. ¿Qué tipo de medida le parece que es esta que están llevando adelante? Yo diría los sectores más radicalizados del cristianismo. Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos. Que los españoles se pregunten cuántos de ellos tienen amigos o conocidos que tienen más de 2 millones de euros en el banco o ganan más de 600.000 euros. Estamos hablando de un 1% de la población española que tiene que contribuir al desarrollo económico de nuestro país. ¿En qué otras partes del mundo se pensó esto en esta época de pandemia? En ningún lugar del mundo en serio se está pensando en subir impuestos, como es el caso de Argentina. Es una cosa ridícula. Es un disparate más propio de la demagogia. No existe en ningún lugar del mundo. Un impuesto justo, ese impuesto a las grandes riquezas existe en todos los países del mundo. No existe en ningún lugar del mundo. La idea de aumentar impuestos nos parece una mala idea. Es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. En Italia lo presentó el oficialismo. En el Reino Unido es la oposición la que está reclamando que haya un pago extraordinario de las grandes fortunas. En Suiza la oposición también lo reclama. Es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. Yo nunca me olvido que en febrero, cuando estuve con Merkel, la pregunta que me hizo Merkel al terminar nuestra cena es: nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. Detrás de qué espejismos andamos sin darnos cuenta, persiguiendo la fama, el poder y la riqueza. Bueno, de todo se ha escuchado durante estas semanas con el debate del aporte extraordinario. La verdad que solidario yo creo que no tiene nada, porque la solidaridad debiera ser otra cosa. No presenta tanta resistencia, ¿no? La solidaridad.
Se ha dicho de todo. ¿Cuál es el rol de la prensa, de los medios de comunicación adictos al poder que desinforman? Conversábamos con Sabrina fuera del aire, qué fuerte repetir hasta el hartazgo que en ningún lugar del mundo esto se está haciendo, cuando en todos los lugares del mundo se está haciendo, no de ahora, de hace mucho tiempo, pero en pandemia específicamente. Me quiero quedar con Daniel Funes, el vicepresidente de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que plantea que tener 200 millones de pesos es tener un poco más que el promedio de la población. El periodista le dice, pero un poco más que el promedio. Y sí, yo considero que es un poco más del promedio. Bien lo explicaba Alejandro Berkovich cuando daba cuenta de la cantidad de bienes que tenés que tener y aún así, para ser rico, ¿no? Pero aún así, este impuesto no te alcanza. Y qué incómodo para algunos sectores discutir la riqueza. Realmente la reacción ha sido casi instantánea. Discutimos la pobreza permanentemente, desde juicios de valor, desde datos de la realidad, con frases hechas, con análisis serios, pero cuando discutimos la riqueza se pudre todo, está todo mal. Entonces eso también es importante para discutir las desigualdades. La torta es la misma, la riqueza se distribuye. Si se distribuye desigualmente, pues entonces la equiparemos un poquito. ¿Cuánto es legítimo acumular, no? O sea, ¿hasta dónde se puede permitir que Leandro una Santoro. sola persona, exactamente, Santoro traía esta reflexión, ¿hasta dónde se permite que una persona acumule lo que nos falta a todos los demás, no? Bueno, esta discusión llegó al Congreso después de mucho tiempo, porque recordemos que el aporte extraordinario se pensó en abril, si no me equivoco, como una de las grandes propuestas en su momento para paliar la crisis provocada por la pandemia. Lo cierto es que pasaron los meses. Nosotras desde este lugar hemos reclamado más de una vez que este impuesto o este aporte tenía que sancionarse, tenía que votarse y ahora tiene que aplicarse. Bueno, las cosas que hemos escuchado de parte de los legisladores y legisladoras son aberrantes en relación a las voces en contra de este proyecto. Nosotras hemos hecho una brevísima selección porque ustedes saben, fue un debate que duró muchísimas horas, que transcurrió hasta largas horas de la madrugada, y hemos hecho alguna selección. Se creó un impuesto extraordinario, se lo terminó incorporando a la normalidad. Muchos se crean como transitorios para un momento o para una situación determinada, pero luego se perpetúan porque van a financiar gastos que después ningún gobierno quiere dar de baja. La creación de este impuesto a la riqueza lo que implica es reconocer que no hay habilidad en este gobierno para hacer un mejor uso de los recursos que ya existen. Y esto no se rebate recitando románticos postulados sobre la solidaridad o la redistribución de la riqueza, que encubren en realidad un programa populista que sin fondo se les está haciendo muy difícil de sostener. Paradójico desprecio y repudio hacia la riqueza legítima. Parece que como expresamente recita el oficialismo en sus discursos, la fortuna es mala, hay que estigmatizarla, causa daños, desigualdad. Y entonces vuelvo a preguntarme, ¿hablan de la fortuna que se gana como fruto del trabajo y del esfuerzo o estarán hablando de la que ellos mismos amarrocan producto de sus administraciones fraudulentas? Tolerar a los que roban y estigmatizar a los que generan riqueza lícita es lo que fomenta más pobreza y más inequidad. ¿Cuánto pagan los pobres? Nada. ¿Qué satisfacción tienes por ayudarlos? Ninguna. ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie! Alrededor de 2 millones de dólares al año. Te equivocas y cuando te equivocas solo dices incoherencias. Todo este paquete de medidas conducen a la abundancia de Venezuela, a los salarios de Cuba, a la libertad de Corea del Norte y a la justicia de China. ¡Me aburro! Pero no, cuando vas a hacer una maniobra, resolvétela solo. No pida que los demás te aplaudamos, porque justamente el problema que estamos viviendo es que este proyecto de aporte solidario ha salido del cajón, donde estaba guardado hace bastante tiempo, cuando crece el descontento popular por las medidas de ajuste que está tomando el gobierno. Está haciendo mucho ruido. Bueno, hay que armar la maniobra distractiva. Entonces sacamos del cajón el proyecto de aporte solidario. Y es más, también
También la presentación hoy del proyecto de aborto legal forma parte de esta maniobra distractiva, no nos podemos hacerlo distraídos. Forma parte de esta maniobra distractiva. El oficialismo no vino acá a confrontar con el capitalismo, porque a mí me encanta, con la facilidad con que nos vienen a correr con un supuesto socialismo, distribución de la riqueza. No vinieron a confrontar con el capitalismo de ninguna manera, sino que es una medida fiscal, un manotazo. Esto, alguien lo dijo, es una maniobra distractiva, es el cotillón oficialista el que nos tienen acostumbrados. Mire, le voy a hacer una radiografía rápida. En 11 meses lo que se puede, cerrar 60.000 pymes, tener la más alta tasa de desocupación desde el 2002. Solo en el AMBA cerraron 40.000 comercios, más de 20 empresas internacionales se fueron de la Argentina dejando 50.000 argentinos sin trabajo, inflación en aumento, 12 aumentos de impuestos en 11 meses, este impuesto nuevo, mayor déficit de la región, 100% de brecha en el dólar, 50% de pobreza, 2 de cada 3 chicos pobres, sin reservas líquidas en el Banco Central, caída de la producción y la actividad récord, ajuste a las jubilaciones, aislamiento internacional, provincias que cierran su límite como si fueran fronteras, mayor índice de muertos por millón de habitantes y de los menos testeados del mundo. Mire, esta es una radiografía de la Argentina. Están desalentando las inversiones privadas, señor presidente, de esto no le quepa la menor duda. Mire, en pandemia estamos viendo cómo el mundo está tratando de llamar inversiones para resolver el problema gravísimo de la peste en las economías. Genera inseguridad jurídica, falta de previsibilidad, este cambio de comportamiento continuo, de destruir las reglas, hace que se pierda cada día más confianza en el país. Todos los problemas que vienen pueden tener en el Congreso argentino fuerzas políticas dispuestas a trabajarla con ustedes. Pero ustedes decidieron que esto no se modificaban, que esta ley horrible la iban a hacer ustedes y iban a hacer la bandera de que ustedes son los abanderados de los pobres y nosotros los abanderados de los ricos. ¿Ustedes creen que esta herramienta va a sacar el país adelante? Verdaderamente, ¿ustedes creen que esta herramienta va a sacar el país adelante? ¿Ustedes creen que castigando a quien realiza bien la tarea nos vamos a desarrollar como país? Muchos de lo que ustedes hoy castigan y hoy perjudican, quizás en algún momento solo tuvieron un sueño y muchas ganas de trabajar. Pero lo más importante es que hoy sostienen a la Argentina generando empleo genuino, algo que ustedes no lo están haciendo. Créanselo, no van a sacar el país adelante. Y la gente lo sabe. A la Argentina la saca la gente de trabajo, la saca la Argentina que trabaja de sol a sol como lo hace el campo, la saca la Argentina de los Pumas. La saca la Argentina de bien, de la palabra, de la que lucha. ¡Ay, pero qué idiota! Pero sí, es que la Argentina de los Pumas, dejémonos de joder. ¿Vivos los Pumas de Jaguaretés? Por favor, señoras y señores. No sé, la Argentina de los que cagan a palo a los pobres, a los negros. No sé de qué está hablando este señor Eduardo Cáceres del PRO de San Juan. La verdad que reflexiones nos salen por todos lados. Sí quería comentar que la señora Mónica del FRAE, de la coalición cívica Cambiemos, es la diputada que luego de que 2 personas murieran tras haber bebido dióxido de cloro como método para combatir el COVID, y a pesar de que, por supuesto, todas las autoridades sanitarias desaconsejaban la ingesta de esta sustancia, la diputada exhortó al gobierno nacional a pedir el uso de este químico para combatir el coronavirus. No nos olvidemos que lo hizo en una sesión, y bueno, en esta sesión ella estaba completamente de acuerdo con la diputada del FIT, Romina del Pla, por la maniobra distractiva.
Que aparentemente el aborto también ingresaría dentro de la maniobra, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces escuchamos esto de la riqueza lícita? De los que generan riqueza trabajando de sol a sol. Pero yo laburo una bocha, no entiendo por qué no llego ni siquiera a comprarme un auto. Si esa es la fórmula, claro. ¿Por qué algo estoy haciendo mal? Sí. Bueno, por suerte tenemos un montón de otros representantes que no solo impulsaron este proyecto, y que es un proyecto de Máximo Kirchner, quien se ve afectado por el pago de este impuesto. Es decir, una persona que lo debe pagar es la persona que lo impulsa. Y bueno, vamos a escuchar las voces a favor que vivimos este pasado 17 de noviembre en el Congreso Nacional, donde finalmente se le dio media sanción el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Con una inversión de 870.000 millones de pesos entre medidas del IFE, los ATP, los 12 hospitales modulares, los refuerzos de las partidas alimentarias, los bonos para la jubilación, la asignación universal por hijo. Lo que se estima va a recaudar este aporte por única vez extraordinario, en una situación extraordinaria, es el 34% de todo eso que el Estado invirtió para acompañar al pueblo argentino. Y lo otro que también cabe destacar es que esta iniciativa cuenta hoy con el apoyo y la participación de distintos bloques de la oposición, porque esto también hay que decirlo, hay una fuerte reticencia de Juntos por el Cambio, pero el resto de los bloques de la oposición están dispuestos a acompañar y de hecho han acompañado el pedido de esta sesión e inclusive van a acompañar también las otras leyes que vamos a votar, que son la ley de modificación de la ley del manejo del fuego y la ley Yolanda. Esta no es una ley simbólica, es una ley que va a tener un impacto real, que tiene que ver con los debates acerca de cómo salimos de esta crisis. Cómo se financian los costos de una crisis que siempre pegan de manera desigual en la sociedad argentina. No es lo mismo tener un gran patrimonio que no tener patrimonio, no es lo mismo ser una gran empresa que ser una pequeña o una mediana. Entonces, este proyecto tiene que ver con tratar de que el costo de esta crisis se reparta un poco más equitativamente, que no sean siempre los sectores populares y las clases medias quienes pagan los costos de las grandes crisis económicas. Y también tiene que ver con cómo contamos con recursos extraordinarios, no solamente para seguir asistiendo a las familias y a las empresas, sino también para que la velocidad de la recuperación económica que queremos impulsar a partir de ahora sea mayor. Lo que les duele es el ejemplo, no el importe. El importe es, mire, si alguien tiene 200 millones y pasa a tener 196, seguro que no le va a cambiar la vida. No quieren aceptar el precedente de que el Estado, a través de su representación, en este caso de quienes somos legisladores, legisle estableciendo que es legítimo y sobre todo en una situación de emergencia y de excepcionalidad, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que están sufriendo, a los que menos tienen, a los que tienen necesidades insatisfechas. Es de estricta justicia y por eso esperamos que este proyecto tenga hoy la media sanción que merece. Muchas gracias, señor presidente. Discutiendo este proyecto de aporte extraordinario en un contexto en el que en el mundo el 1% de la población más rica concentra niveles de riqueza equivalentes a los del 99% del resto de la humanidad. Alguien pasó por acá y dijo que esto era salvajismo tributario contra la producción. Salvajismo contra la producción, presidente, fue el tarifazo en dólares que llevaron adelante en la Argentina. Salvajismo contra la producción fue el endeudamiento más alto de la historia argentina de 100.000 millones de dólares. Salvajismo contra la producción fue desregular el mercado de capitales y permitir una bicicleta financiera que destruyó el aparato productivo de la nación. Nadie destruyó el aparato productivo en la Argentina como lo destruyeron ustedes durante el gobierno de Cambiemos. Estamos discutiendo un aporte solidario de los que son los más ricos de este país porque estamos en una situación de desastre que tiene que ver con algo que afecta a América Latina y al mundo, la pandemia. A algunos se les olvida
Se ve que porque viven en alguna nube que les permite sobrevolar la realidad. Pero a la inmensa mayoría de los argentinos la pandemia le produce penuria cotidiana. Porque además de la pandemia teníamos el desastre de 4 años de un gobierno que favoreció a los más ricos, de un gobierno que favoreció a los especuladores financieros. ¿Quiénes defienden este aporte solidario? Vamos a ponerle nombre. Hace 10 días se publicó una solicitada. La firmaban 40 nucleamientos que representan a las pymes, al movimiento agrario, al cooperativismo, a los pequeños productores familiares. Esas son las pymes reales, no las que hablan ustedes. Ustedes usan de escudo humano a las pymes y este impuesto pasa muy por arriba de las pymes, muy por arriba de las medianas empresas y muy por arriba de muchas grandes empresas. Es cínico venir acá a hablar en defensa de las pymes. ¿Qué pyme va a pagar un impuesto sobre riquezas que están grabadas de 200 millones para arriba? Pero necesitamos dinero para enfrentar el COVID, necesitamos recursos para comprar vacunas, necesitamos recursos para que los pibes vuelvan a la escuela. El año que viene la idea es que si hay vacunas puedan volver a la escuela. Necesitamos recursos para que en los barrios populares podamos generar reactivación de planes de vivienda y también necesitamos recursos para esa exploración que se está planteando para el gas natural. Es verdad que la Argentina tiene una gran presión tributaria, pero ¿saben cuál es la otra verdad que ustedes no dicen? La presión tributaria es sobre los sectores populares. Son unos hipócritas, no pagan los que más tienen en este país y eso lo tenemos que empezar a cambiar. Hay que empezar a discutir, después de esto, la reforma tributaria. Les tomo la palabra a todos los que hablaron de reforma tributaria. Pero vamos a hablar en serio de una reforma para que no sea el que compra polenta, el que hace horas extras, el que va a trabajar en una escuela, el que paga los impuestos. Porque en Argentina los impuestos los pagamos los que estamos abajo y los que están arriba evaden, los que están arriba eluden y llevan la plata a los paraísos fiscales. Entonces, estas 2 o 3 personas del departamento ORAM, que son los que tienen en sus haberes más de 200 millones de bienes, creo que en este tiempo enriquecieron aún más porque ni siquiera en sus fábricas, en sus empresas, cumplieron el protocolo del COVID y cuando se le enfermaban a algunas personas, las reemplazaban rápidamente por otras o recargaban a los mismos compañeros del grupo de trabajo con las tareas del que se enfermaba por COVID. Y la otra cuestión también fue que recibieron el ATP del gobierno nacional y sin embargo le pagaron solamente lo que le ingresaba del ATP, haciéndose quedar el sueldo para ellos mismos, de sus mismos trabajadores. Entonces creo que se ha generado, junto con la pandemia, una gran inequidad, una mayor inequidad todavía de la que ya estábamos viviendo en la zona norte. Y estoy hablando solamente de 3 personas que encuadran en el rubro que les va a tocar hacer ese aporte extraordinario y solidario. Y hay que fijarse a dónde va este aporte solidario. Va, por ejemplo, al RENAVAP, una hermosa ley, hicieron Carrió, Mazot y el diputado preopinante, pero que no tenía financiamiento. También esa costumbre a veces de sacar leyes sin financiamiento para ganar tiempo, para congraciarse, deberían cambiar. Lo que hace en parte este aporte es ir a financiar algo que es un problema en la Argentina, que es el problema de la tierra y la vivienda. También lo hace para poder ayudar al sector sanitario, para que los médicos, las médicas, los enfermeros sigan contando con todo el material necesario para poder atender médicos, médicas y enfermeras que lamentablemente no despiertan la sensibilidad en algunos que tienen un alto grado de sensibilidad
para defender a quienes entraríamos dentro de este aporte. Esto no se trata de estigmatizar a nadie, pero los que hablan de que queremos estigmatizar a los que más tienen en la Argentina son los que se han cansado de estigmatizar a trabajadoras, a trabajadores y a los que menos tienen. Son los que han dicho millones de veces y muchas veces que la asignación por hijo universal se iba por la canaleta al juego de la droga. Miren qué sensibilidad para con unos pocos y qué falta de sensibilidad para con tantos. ¿O cuándo fue la primera vez que se instauró un impuesto a las grandes fortunas? Noviembre de 1814, en mi región, Nuevo Pudo se llamaba. José de San Martín, señora presidenta. Mendoza estaba atravesando una situación crítica. Se había cerrado el comercio exterior con Chile, la situación era gravísima y el gobernador de Cuyo, el general San Martín, el padre de la patria, asumió su rol de gobernador y ordenó las cuentas. De verdad, no como otros gobernadores que dicen que nos ordenaron las cuentas y nos dejaron la provincia endeudada. De verdad, San Martín tomó las riendas y logró reconvertir a la provincia, modificó el dispositivo de acumulación. ¿Cómo lo hizo? A través de un sinfín de contribuciones y de este impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas. Mire, es como curioso, ¿no? Porque era un impuesto sobre el capital de las personas, dotado de carácter extraordinario, y en base a la declaración jurada presentada ante el Cabildo. Casi el mismo espíritu. ¿Y por qué lo hizo? Porque son tiempos de revolución, decía el general San Martín, señora presidenta. Y claro que lo son estos también. Tenemos que dotar al Poder Ejecutivo de herramientas necesarias y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a financiar y reforzar el sistema de salud, que volvieron secretaría en el gobierno anterior. Vamos a apoyar a las pymes con subsidios y con créditos. Vamos a urbanizar a los barrios populares a través de la ley del RENAVAP. Vamos a financiar el relanzamiento del Plan Progresar y generar programas de exploración del desarrollo de la producción del gas natural. Mire si la provincia de Mendoza no va a estar contenta. ¡Aguante la lucha, viejo! No tengo mayor orgullo que el de haber sido y el de ser un militar. La posibilidad de construir con mis compañeras y compañeros una sociedad más justa e igualitaria. Está lleno de almas, loco, acá poniendo todo para que esto siga mejorando. ¡Aguante! Que digan lo que digan. Acá se pelea Argentina lo que uno necesita. Hay militancia afuera y adentro del Congreso. 133 afirmativos, 115 resulta afirmativo. Estás escuchando La Changa